Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio que se llama Creciendo Juntos y ya de lleno en el periodo estival, en las vacaciones. Aquí ustedes van a tener a su disposición toda la información necesaria acerca de los programas implementados por el Sistema Chile Crece Contigo a través de entrevistas con expertos en crianza y primera infancia, también música, secciones muy entretenidas. Hasta ahora existe consenso científico respecto a que las bases para el desarrollo de las personas se instalan en las etapas iniciales de la vida, cuando se modelan y estructuran los cimientos de las características físicas y psicológicas que se van a consolidar en las sucesivas etapas del desarrollo. También se ha comprobado que el desarrollo del cerebro es mucho más permeable y más vulnerable a la influencia del ambiente de lo que se sospechaba y puede llegar a sufrir daños irreversibles producto de una mala nutrición, de una falta de estimulación, de situaciones de estrés y mucho más. Curiosamente, esta misma vulnerabilidad dada por la inmadurez que presenta el sistema nervioso central de los bebés y de los niños, se transforma en una potencialidad del cerebro infantil que les da mayor capacidad de recuperación. En este contexto, resulta más que necesario que la familia de un niño o niña reciba el apoyo y guía, una tarea que viene realizando el Sistema Chile Crece Contigo y que nosotros vamos a reforzar en el programa de hoy, en que nuestro tema será justamente la estimulación en las distintas etapas del desarrollo, junto a nuestra invitada Marcela Hernández, psicomotricista, espero estarlo diciendo bien, y además directora académica del Centro de Investigación y Capacitación en Educación y Psicomotricidad. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, también nos acompaña alguien ya conocido por ustedes, una voz conocida por ustedes. Me refiero a Macarena Silva, profesional del Sistema Chile Crece Contigo. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, Daniela. Hola, Marcela. Hola. Bueno, habría que partir, yo creo, por explicar por qué es tan importante la estimulación desde los primeros momentos de vida de un niño o niña. Uno como papá suele escuchar que la etapa más importante es esta de los 0 hasta los 3 años. ¿Qué nos puedes decir tú, que has investigado bastante sobre este tema? A ver, es importante la estimulación porque los niños nacen con el cerebro inmaduro. Todos nacimos en algún momento con nuestro cerebro inmaduro e inconcluso de formar. Entonces, ¿qué pasa? A medida que transcurre el tiempo, este cerebro va madurando y necesita dejar insertadas herramientas que necesita para ir madurando constantemente. Entonces, nosotros nacemos con todo el potencial, por ejemplo, para el lenguaje, pero no para el idioma. Entonces, nosotros estamos preparados genéticamente para aprender el lenguaje, pero necesitamos al medio, a la estimulación, para poder aprender las palabras. De ahí la importancia, y eso es con el lenguaje, con el cálculo, con el espacio, con el tiempo, con las emociones, porque nosotros sabemos nada cuando nacemos. Nada, solo tenemos el potencial. Qué interesante esto que dices de las emociones. Ese último punto Sí. me llamó la atención porque es algo que se suele tal vez dejar un poco más de lado, Sí, ¿no? los niños cuando son bebés lloran y uno tiene que empezar a adivinar si llora por hambre, por sed, porque tiene cólicos, porque tiene sueño. Entonces el niño mismo empieza a decirnos a nosotros: escúchame, este llanto es distinto al que tuve delante. Entonces nosotros tenemos que empezar a leer y empezar a decirle: tienes hambre, estás enojado, estás mañoso. Todas esas emociones los niños las aprenden gracias a la verbalización de los adultos. Claro, Por una eso cosa es tan la importante. sensación, que es lo que a ellos los mueve a llorar o Exacto. a estos cambios, ¿no? Que es fisiológica, Que ¿no? es fisiológica, y otra cosa es la emoción. Exacto, porque el satisfacer esa fisiología es con amor. Ujú. Tú tienes hambre, entonces viene la mamá y le dice: ya, mi niño precioso, yo le voy a dar. ¿Entiendes? Esa de vuelta es con amor. Y eso es lo que hace a los niños empezar a cognitivizar esas sensaciones. De ahí la importancia de que las mamás estén lo más sana posible cuando nace un bebé. Por eso es importante detectar cuando las mamás tienen depresión postparto. Por eso los papás tienen que estar presentes, porque ellos son los que sostienen esta diada al nacer. Y por eso es tan importante la estimulación, porque nosotros al final, mientras estemos lo más sano posible, somos los que les presentamos el mundo a los niños. Ujú. Marcela, tú eres psicomotricista. Yo no había escuchado ese término antes y me imagino que muchos de nuestros auditores tampoco. Me gustaría saber qué es, que nos expliques un poco qué es la psicomotricidad, cuáles son sus beneficios, sus propiedades, saber un poco más.
Bueno, a beneficio se los deberían preguntar a mis niños, porque ellos son expertos en mi sala de psicomotricidad. Mira, psicomotricista en nuestro país no existe como profesión, pero en Uruguay acaba de cumplir 36 años la licenciatura en psicomotricidad. Nació en Francia. Los uruguayos la llevan. En Uruguay, en todo. Yo estaba empezando a tuitear estos días de que podríamos imitar de verdad ciertos ejemplos y Uruguay es uno. Allá la licenciatura tiene 36 años, yo trabajo hace más de 12 años con Juan Mila, que es el jefe de carrera de la Universidad de la República de Montevideo, donde la psicomotricidad cumple una labor fundamental con los niños que están bajo la línea de la pobreza en Uruguay. Fueron determinadas por el Estado. La psicomotricidad es una técnica de trabajo para la cual te tienes que formar. Yo me formé 2 años en Barcelona y me he seguido formando durante muchos años acá, tanto en Chile como en el extranjero también. Pero el psicomotricista es un profesional que potencia el desarrollo infantil, que detecta, que lo observa, lo evalúa, lo potencia. ¡El rosa, chicos! El rosa, muy bien. Y todo esto a través del juego espontáneo de los niños, siguiendo la línea evolutiva. Esto no tiene nada que ver, lo pregunto desde la ignorancia total, con una terapeuta ocupacional. Son cosas totalmente distintas, técnicas. porque eso uno lo escucha más a menudo. Sí, son distintas técnicas de trabajo con distintos objetivos, con distinta disponibilidad de parte del profesional, con distintos conceptos de juego que no tiene nada de malo. Ellos trabajan un tipo de juego, la psicomotricidad trabaja otro juego que es el de los niños, donde podemos trabajar en grupos, con colegio y con niños muy pequeños ya trabajando con papás. Juntos. ¿Y cómo es esto del juego de los niños? Porque tú dices, trabajamos ese con juego el juego que de nace los desde niños. ellos. Desde Espontáneo. ellos, claro, el juego no espontáneo. ya. Exactamente, el juego que ellos ven un material y se imaginan todo un mundo, o cuando más pequeñitos, cuando toman, típico que los papás les regalan un juguete de marca Warning, como digo yo, y ellos juegan con la caja. Porque la caja les provoca mucho más sensaciones motrices, sensoriales, les entrega a veces mucho más información a los niños que tal vez el mismo juguete, que no es lo mismo el juego que el juguete. Los niños disponen todo su yo en un juego y eso lo eligen ellos. Ese juego de vacaciones, cuando los niños... ¿Se acuerdan cuando uno entraba transpirada a la casa y enojada porque no querías entrar ni a comer, ni a acostarte, ni a nada? Ese juego estamos hablando, el que nace de ellos. El que uno dice, mamá, inventé un juego nuevo, la escondida, la pinta, etcétera, etcétera. Ese juego lo tratamos nosotros de promover en la sala de psicomotricidad. Marcela, y desde el punto de vista del estudio de esta psicomotricidad, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué va ocurriendo en buenas cuentas con el niño y con su cerebro a medida que va avanzando en las distintas etapas de su desarrollo? ¿Qué han ido descubriendo ustedes y qué aportes sientes tú que se pueden ir haciendo a esto que es la estimulación, ¿no? A ver, los niños, el punto principal que nunca hay que perder el foco, que el cerebro nos los va diciendo, es que vayan cumpliendo todos sus hitos. Primero son sus hitos sensoriales y sus hitos motores, y luego son hitos que no sabemos cómo van a ser, los lingüísticos, los comunicacionales, los relacionales, que si tú te fijas, cuando los niños tienen dificultades, estas 3 áreas son las que están dañadas, más allá del aprendizaje incluso. Este cerebro se va nutriendo de información y esta información se va quedando anclada, se va quedando prendida en las neuronas, y esto es lo que va formando las redes neuronales. Por eso es tan importante que a los niños se les hable bien, se les dé buenos conceptos, se les entregue mucha información y ellos van a saber qué información tomar. ¿Ya? Nosotros no sabemos cuánta información toman ellos. Eso depende de cuán emocionante es esa información para ellos. Nosotros podemos dar mucha información, pero solo se va a quedar anclada esa información que a nosotros nos conmueve emocionalmente. Por eso aprenden primero a decir mamá y papá. Porque para ellos es importante emocionalmente, es su figura, ¿entienden o no? Sí. Ya, y este cerebro va madurando y además va anclando información que tiene que ser correcta, porque después desanclar esta información y colocar información correcta es un proceso muy lento. ¿Qué es lo que pasa? Porque todos creemos que solo es información de lenguaje
de figuras, de números, no. Tipo códigos. Es conducta, es emoción, y esas son las más complicadas de modificar después. Ya que hablas de conducta y emoción y que uno lee, escucha y ve por todos lados que hoy día los niños chilenos y los niños del mundo están sobreestimulados, ¿qué nos puedes aportar desde la perspectiva tuya, la de la psicomotricidad? ¿Cómo podemos nosotros, como cuidadores, como padres, acompañar el desarrollo de nuestros niños en un entorno ya tan sobreestimulado, justamente para evitar un poco eso? ¿Qué has investigado? A ver, punto 1 es la seguridad. Hay que acompañar con seguridad a los niños. Los niños hay que hacerlos sentir seguros, ¿ya? Otro punto importante es estar actualizados. Porque nosotros, por ejemplo, yo conocí un computador a los 24 años de edad. Fue la primera vez que me senté frente a un computador. Mis hijos nacieron con computador en la casa. Y después se les integró el smartphone. En cambio, a niños pequeños de hoy día, el smartphone ya está integrado cuando nacen. Entonces, a mí no me cabe duda que ese cerebro es diferente. Por lo tanto, los padres tenemos, y ni siquiera pensar en que un profesional no esté actualizado, con mayor razón todavía, pero acompañarlos con seguridad, con vanguardia, con actualización, muchas reglas, porque las reglas son los únicos que al final te seguriza y te contiene. Esto es como el tránsito. Yo cuando salía a manejar con mi mamá cuando yo era pequeña, eran 10 autos en un semáforo, y era 1 hora precisa. En cambio ahora hay muchísimos autos más, mucho más gente, entonces los resguardos de seguridad tienen que ser mayores, por lo tanto los estados de alerta de nosotros tienen que ser mayores como adultos, y eso es agotador. Tenemos que estar con un estado de alerta al máximo, sobre todo con niños pequeños, porque la cantidad de preguntas y de estímulos que ellos tienen es muy fuerte. Cuando tú dices que la seguridad es fundamental y hablas de reglas, ¿a qué te refieres específicamente, así, concretamente? A que las reglas te segurizan. Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo salir a manejar a la calle porque estoy súper segura que todos van a respetar las reglas del tránsito. En el momento que alguien no las respeta, mi seguridad se ve vulnerada. Entonces, por ejemplo, los niños en el colegio tienen que tener reglas, en la casa tienen que tener reglas, que es lo que muchos papás entienden como hábitos. Uh-huh. También. Es una regla acostarse a las 8. ¿Rutinas? Rutinas, son reglas en general. Los ritos son reglas. O sea, aquí se celebra Navidad, aquí se celebra el Día de la Madre, son reglas. Uh-huh. Que a los niños les va segurizando que hay un tiempo y un espacio que a ti te va a permitir expresarte y te va a permitir estar tranquilo. Te lo pregunto porque quizás puede existir la confusión entre ser rígido, claro, y mantener ciertos órdenes que les permitan a los niños orientarse y construir una seguridad. Por ejemplo, ¿es una regla la manera en que los niños ordenan su pieza? Sí, tiene que ser una regla. Y es una regla, ¿por qué? Porque así nadie se cae, porque así nada se te pierde, porque yo que soy tu madre quiero que mi casa esté ordenada, ¿entiendes o no? Entonces son reglas que a los niños se les va transmitiendo, y después cuando los niños dicen, no encuentro mi agenda, no encuentro mi polerón, bueno, es que faltaste una regla y no dejaste, ¿entiendes la idea o no? Uh-huh. El tema de la regla siempre va con amor. Uh-huh. Y a los niños... Y con sentido también, exacto, ¿no? Con sentido, con amor, y que a los niños entiendan que la libertad es con reglas. Uh-huh. Mucho de eso no se entiende hoy día. Los niños tienen que crecer como quieran, a su tiempo, sí, pero esto va mediado y ajustado a reglas que son sociales. Uh-huh. Y linkeando lo que están comentando con lo que hablábamos de la tecnología, esto significa que desde el punto de vista de la psicomotricidad no sería malo, lo digo entre comillas, que un bebé tuviera en sus manos una tablet como una herramienta de estimulación, siempre y cuando eso esté mediado por los padres, regulado en un tiempo acotado. ¿A eso también te refieres cuando dices reglas, ya que poníamos el ejemplo de la tecnología? Bueno, la tecnología es un tema. Hoy día salió un estudio de unos japoneses de que no es bueno que los niños menores de cierta edad estén con la pantalla inmediatamente. Es que lo digo porque lo he visto. Pero yo creo que es inevitable. El tema es que ahí los papás tienen que ponerse reglas y entender que los niños son un trabajo arduo. Entonces, yo entiendo a los papás, están agotados, trabajan mucho,
Pero ser papá significa precisamente estar 100% alerta y disponible para tus hijos. Y esa labor nadie la puede reemplazar. Ni un tablet, ni un computador, ni un televisor. Ese es un tema que hay que trabajar muchísimo con los papás. Hay que decirle, yo te entiendo, ser papá es súper difícil. Pero esto es una cuenta de ahorro porque si no en la adolescencia lo vas a pasar muy mal como papá. Si los niños no van con regla y tú no tienes autoridad ante ellos, de adolescente esto se te va de las manos. Y los niños ya nos avisan, hay 2 preadolescencias antes de los niños, a los 3 años y a los 6 años. Son igual que un adolescente, oposicionista, bipolares, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué me tengo que poner estos zapatos? ¿Y por qué me tengo que poner este? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por Absolutamente. qué? Ya. Y los adolescentes ha aumentado, pero es exactamente igual. El tema es que ya los papás se nos va de las manos en la adolescencia. El tema de la rigidez tiene que ser con amor. El ser es como un carabinero. Tú le puedes decir lo que quieras a un carabinero o una carabinera y te dice, usted faltó la regla y tiene que pagar sanción por esto. Y eso no es ser rígido, eso es cumplir la regla. Y al final la regla te tranquiliza. Eso es lo que tienen que entender los papás. Es muy, muy cansador. Yo lo entiendo y así lo veo con los papás. Y yo también he sido mamá, entonces yo también lo entiendo. Pero uno tiene que estar siempre alerta a la regla y al amor. Esas 2 cosas son fundamentales. Marcela, ¿y qué riesgos corre un niño al estar continuamente expuesto a esta sobreestimulación? Porque ya aquí estamos hablando de que ya estamos en un contexto y en un entorno sobreestimulado absolutamente. Suena desalentador. Sí. ¿Ah? Sí. No, yo no lo veo tan desalentador. Yo lo veo más desalentador para las generaciones nuestras, que no nacimos en este ritmo. Pero ya está instalado. Ahora, no confundir la sobreestimulación, que los niños, en la medida que captan lo que necesitan, porque ese es otro concepto que hay que entender, la sobreestimulación no existe. Yo tomo lo que a mí me sirve, por lo tanto el resto lo bloqueo en cierta manera. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es con esa fantasía que tienen los papás de un hijo. De que un hijo tiene que ser exitoso, tiene que caminar rápido, tiene que hablar bien, tiene que irle bien en el colegio. En el fondo, eso es lo que a los niños los altera, más que la sobreestimulación. Y lo otro que los altera muchísimo y que es un problema en el día de hoy es la desorganización en la que viven los niños. Eso sí es un concepto distinto a todos los estímulos que te da el ambiente, a la desorganización que los niños, porque los niños nacen con el cerebro desorganizado. No saben qué es esto, no saben qué es este ruido, y los adultos se lo organizamos. En la medida que nosotros no organicemos esto, los niños tienen dificultades como hiperactividad, hipoactividad, déficit atencional, porque gran parte de los niños que tienen déficit atencional y trabajan conmigo son niños que han tenido una desorganización. ¿A qué nivel? Hábitos, horarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo tendrían los padres entonces que contribuir en esta organización? ¿Qué crees tú que... Lo primero son los hábitos. Uh-huh. Los hábitos desde el nacimiento, desde el amamantamiento, ya es un hábito que la mamá tiene que empezar a estructurar en los niños, a organizarlo. Te dicen, es verdad, te dice un doctor que hay libre demanda, pero es un doctor que no da de mamar. Es un doctor que en general no tiene idea qué es lo que quiere esa madre. Incluso en la libre demanda se establece una organización. Tiene que organizar. Tiene que ser tantos minutos, cada cierto minuto. No todos los llantos del niño son para mamar. Hay otro tipo de llanto. Entonces, no siempre la mamá tiene que recurrir a satisfacer con una misma respuesta distintos llantos, distintas peticiones de los niños. Entonces, desde el amamantamiento, por ejemplo, son tan chiquititos que uno ve que las mamás no los cambian de ropa, que por ejemplo duermen con la misma ropa con la que están en el día, y esa ya es un hábito que hay que cambiar. Uh-huh. O sea, la noche es con pijama, la ropa es para el día, ¿entienden o no? Sí, claro. El tono de voz es distinto el de día que el de la noche, la luz, todos esos hábitos a los niños los van organizando, hasta llegar a entender organizaciones elevadas como la hora, por ejemplo. ¿Entiende? Marcela, hay
situaciones puntuales que tú hayas detectado que se repiten y que son hoy día casi como aceptadas entre los padres y que tú piensas que de acuerdo a lo que has investigado y de acuerdo a tu especialidad, que es la psicomotricidad, estarían totalmente contraindicadas para acompañar el desarrollo de los niños, que es lo que estamos abordando? Bueno, la principal es cambiar el amor por lo material. Estábamos hablando de las tablets, a propósito. No, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, ya, a ver, yo te tengo una bicicleta, anda tú en bicicleta. No, es ir contigo en bicicleta, hacer el esfuerzo. Yo siempre hablo del amor, el amor es sacrificio también. Y eso los niños lo tienen de vuelta, ellos tienen una reacción de vuelta ante eso. Los papás que te dicen, a ver, yo te alimento, yo te doy salud, yo te compro todo, ya, suficiente. No es suficiente. Para ellos es importante que nosotros juguemos con ellos, que los acompañemos, que estemos en el suelo tal como dicen ustedes. En fin, yo creo que lo que más perjudica a los niños hoy día es la falta de padres, la falta de tiempo. Yo entiendo, y aquí habría que hacer un mea culpa como sistema, o esa permanencia el exceso de trabajo, como pasiva, el exceso de tiempo de trabajo. Eso es lo que en estos momentos está perjudicando más a los niños, porque ¿con qué figura te organizas? ¿Con qué figura? ¿Con la tele? ¿Con una nana? ¿Con una abuela? No, tus padres son los que te tienen que ir organizando. Y si no está, los padres debe estar el colegio muy bien organizado o el jardín infantil. Las educadoras de párvulo en este país, yo siempre he dicho que son maravillosas porque son un genio de la rutina. Y te tienen una rutina y los niños mismos se dan cuenta si la tía no hizo una rutina. Te saltaste eso. Y eso quiere decir que los niños ya están formados en sus hábitos. Pero tiene que estar con adultos y ojalá sean los padres. Nosotros continuamos la conversación aquí sobre la importancia de esta estimulación a las diferentes etapas de desarrollo junto a nuestra invitada Marcela Hernández, psicomotricista, directora académica de el CISEP, que no quiero decir mal las siglas, es el Centro de Investigación y Capacitación en Educación y Psicomotricidad aquí en Santiago de Chile. Yo decía recién, Marcela, que es importante respetar los ritmos. Aquí hablamos mucho de la crianza respetuosa. ¿Cuáles dirías tú, además de los que ya acabamos de comentar, son los errores más comunes al acompañar el desarrollo? Porque pareciera difícil a oídos de nosotros los papás esto de compatibilizar reglas, una estructura que al niño lo haga sentirse seguro y no confundir eso, como decíamos al principio, con rigidez. Entonces, aunque seamos majaderos en eso, me gustaría volver sobre ese tema. Mira, uno de los principales errores que se cometen es el adultocentrismo, que llamamos nosotros. Ver la situación de los niños desde el adulto y no desde los niños. Cuando tú ves a los niños, ahí ya les respetas y entiendes su tiempo, su espacio y su movimiento, principalmente. Ellos son seres que se mueven muchísimo, se mueven todo el día. Si ustedes observan un bebé, que lo más probable es que hayan observado a sus hijos o algún sobrino o algo, un bebé hasta durmiendo se mueve todo el tiempo. ¿Ya? Y esto es porque él está procesando información. Él está procesando la propia información y la del medio, la que el medio le entrega. Entonces nosotros si bajamos, no es bajar, sino que es ver a los niños desde ellos y no desde nosotros, cambiamos la situación. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Yo pienso que los niños a los 6 años deben leer, pero los niños te están diciendo que no necesariamente leen a los 6 años. Yo pienso que los niños a esta edad tienen que hacer esto y los niños no lo están haciendo. Y es más, yo digo que no, que esto se hace a los 6 y los niños ya lo están haciendo a los 3. Pero como yo me quedo en el adultocentrismo, no, se hace a los 6. Ese es el principal error que estamos cometiendo hoy día. Y más allá del adultocentrismo, sino más bien basados en las evidencias, ¿cuáles dirías tú que son estos como hitos del desarrollo o momentos del desarrollo o hitos esperables en el desarrollo de los niños? Sí. Donde uno podría, si no han sucedido ciertas cosas, poder detectar ciertas alertas y quizás consultar a algún especialista.
A ver, mira, los primeros hitos son totalmente posturales, de 0 al año. O sea, los niños de 0 mes, de 0 día hasta el año, ellos tienen que pasar de la posición fetal a la posición bípeda. Sí, y tiene tiempos, ya tienen tiempo. A los 6 meses, 7 meses tiene que estar sentado. El gateo tiene que estar ya instalado a los 7, 8 meses, etcétera. Si no hay gateo. Siempre va a haber. El tema es que si quieren o no gatear. Sí. Ese es el punto, eso hay que observar. Porque muchos niños vuelven a gatear cuando son chicos, pero sí mi experiencia me dice que los niños que tienen dificultades cognitivas son niños que no gatean y que no han gateado y que tienen miedo al gateo. ¿Ya? Pueden hacerlo, pero tienen miedo y nunca lo han hecho. El gateo es fundamental para ciertos desarrollos que vienen después, pero no es una movilización. ¿Entiendes? Caminar sí. Me sirve para movilizarme. El gateo me sirve para otras cosas, para jugar, para explorar, para esconderme, para arrancar en ciertas situaciones, para imaginar ciertos animales, etcétera. Desarrollar la perspectiva. Por eso tenemos que fomentar el juego. Y ahí los niños sí van a gatear. ¿Entiendes? El que el niño no gatee no significa que no sepa, pero hay que estar muy alertas con el tema del gateo. Una manera de estimularlo con el juego es estimular el juego en el suelo. Por ejemplo. Sí, es que no tienen otro juego al principio. Si no se ponen de pie, tiene que ser en el suelo el juego. Entonces, los papás están preocupados, porque también si es en la cama, los niños se pueden caer. Claro. Es un tema de seguridad también el que estén en el suelo. Y además, a ellos les da estabilidad el suelo. No me voy a caer más allá del suelo. En cambio de una cama, sí me caigo de una gran altura para ellos. O sea, para un niño de 1 año caerse de una cama, es para mí caerme de un segundo piso, yo creo. ¿Cuándo es el momento indicado para poner a los niños en el suelo? Porque uno observa a las guaguitas en esas sillas nido, donde quedan quietecitos, no molestan. Para siempre. Para siempre, exactamente. ¿Cuándo es indicado que los papás... Siempre. Que siempre estén bajo la tutela de un adulto. Por eso yo aplaudo los 6 meses de postnatal, porque le permite a la madre estar más tiempo con los niños. Ojalá mucho tiempo. La silla nido te permite menos movimiento, el corral te permite menos movimiento, ni hablar de colgar a los niños en estos saltadores o estas en estos que colgan con un resorte, sí, no, claro. ni hablar. Además que te provoca displasias de cadera, los andadores y estos colgadores. Que los niños siempre se puedan movilizar, porque los niños desde muy pequeños tienen el rodar a los 4 meses y el arrastre. Entonces ya se pueden movilizar muy pequeños. Y en la medida que tú estés con ellos y le coloques juguetes, ellos van a tratar de alcanzarlo. ¿Y qué pasa cuando los niños se quejan en esas posiciones? Hay que analizar por qué. Puede ser porque tengan el tono bajo, puede ser porque tengan algún tema con la columna. Ahí lo tiene que ver un especialista, tiene que ser un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional. Tienen que empezar a observarlo. Aquí hay que entender que hay que tener un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, que todos trabajemos juntos. ¿Ya? Hay que ver por qué. Siempre hay que observar el por qué. Tal vez porque le dé susto o tal vez porque le duela algo. Esas dos posibilidades hay que ir. O porque se siente inseguro. Hay que analizar el por qué. Ahí hay que verlos a ellos. ¿Ya? A partir del año, los niños empiezan todos los patrones de movilización, desde la caminata hasta el salto. Esto tiene que estar resuelto a los 2 años. Entonces los papás, si ven que a los 2 años sus hijos no están corriendo mucho o no saltan, hay que estar alerta. ¿Ya? Esos son los grandes hitos de los 2 primeros años. Y viene uno importantísimo a los 2 años, que aparece mucho antes también, que es el lenguaje. Aparece la palabra, pero como palabra, la comunicación ya apareció desde que nacieron. La palabra es importantísimo su aparición porque ahí ya hay códigos cognitivos absolutamente. Y otro muy importante que aparece desde el nacimiento es el vínculo. Los niños que no se vinculan es un signo de alarma. El que no miren a los ojos, el que no sigan los ruidos, etcétera, todo eso hay que verlo. El que se vincule no solo con las personas, sino que con el medio y con los objetos del medio. Marcela, a veces uno escucha hablar de esto de, no, es un reflejo del niño. ¿Pudiera ocurrir que se confundiera a lo mejor un reflejo con algo más significativo o con un hito del que estamos hablando? ¿Puede ocurrirle a los padres eso? Exactamente. De hecho, los reflejos son
una situación neurológica que te dicen el cerebro está funcionando bien cuando nacen. Nosotros tenemos alrededor de 72 reflejos cuando nacemos, que tienen que desaparecer. En la medida que no desaparezcan, nuestro cerebro no está funcionando bien. Lo que hace el reflejo es, por ejemplo, tienen el reflejo de la deglución para poder tragar, porque si no te imaginas lo que sería enseñarle a tragar a un bebé, entonces con eso le salvas la vida. Entonces viene programado hasta que sea consciente y los niños lo hagan a propósito. Entonces hay un cambio entre el reflejo y la acción, y eso te lo da la comunicación y el vínculo. Por ejemplo, la sonrisa es un reflejo. Eso, quería que nos pusiera ejemplos gráficos de qué es reflejo y todos qué no están, es reflejo. ¡ay, se río! Y ahí el niño ve la reacción de los padres. Dice, hice algo, no sabemos lo que piensa, pero yo creo que piensan, hice algo que el otro tuvo una respuesta, entonces lo voy a volver a hacer. Y ahí ya deja de ser reflejo y empieza a ser intencionado. Uh-huh. La gran diferencia entre el reflejo y la acción es que el reflejo no es intencionado y la acción sí es intencionada. Yo lo hago a propósito para tener una de vuelta de lo que yo hago. Entonces, un bebé camina cuando nace, tiene el reflejo de la caminata, pero eso no significa que después va a caminar, o que vaya a caminar mal o que vaya a caminar bien. No tiene ninguna relación. La caminata está porque, de hecho, se dice que hay reflejos que no sirven de nada. Yo creo que sí sirven. Bueno, el reflejo de gatear o de trepar está cuando nacen, avanzar. Claro, y para aprenderse de los pechos, ¿no? Claro, la succión. Para la succión. Claro, y la succión es que también, los reflejos son para eso, para que tú no te lesiones y no te mueras. Claro. O sea, para eso es para sobrevivir y no dañar tu cuerpo. Porque si no, ya después puedes estar consciente, ya no necesito el reflejo. Uh-huh. Y sí, muchos reflejos, cuando se mantienen en el tiempo, quiere decir que hay un daño neurológico, que no estamos pasando de un proceso a otro, de lo involuntario a lo voluntario. Y ese es un problema cognitivo, es un problema neurológico. Las salas de estimulación son una prestación de Chile Crece Contigo. Me gustaría que profundizáramos un poco más en ese aspecto, porque es un aspecto que continuamente estamos difundiendo aquí. Conoces el trabajo, me imagino, y sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre las salas de estimulación? A ver, los conozco porque nosotros tenemos un diplomado en que formamos psicomotricistas todos los años, y mucha de la gente que llega viene de Chile Crece Contigo porque trabaja en salas de estimulación. Falta el psicomotricista en este país. Falta que el psicomotricista esté a cargo de la observación, etcétera. Pero sí, el Chile Crece Contigo lo promueve, absolutamente. Chile Crece ha dado el espacio, que me parece que es uno de los grandes avances que ha tenido Chile, para mí, desde mi punto de vista, en el último tiempo, porque es la mejor cuenta de ahorro que tenemos para después. Las salas de estimulación de Chile Crece Contigo están a cargo de profesionales que, al menos los que yo conozco, me merecen todo mi respeto y mi admiración, porque tienen un trabajo increíble en sectores que los niños necesitan mucho, la detección temprana. ¿Ya? Yo creo que la mayor importancia que tiene son dos: la detección temprana de alguna dificultad, porque yo sé que si un niño tiene una motricidad lenta, ese niño, la motricidad va a ser lenta después en el pensamiento. O sea, si un niño va tardío, se sienta más tarde, quiere decir que ante el medio está reaccionando más tarde y que tiene un proceso de pensamiento más lento. ¿Ya? Entonces, si yo lo detecto desde temprano, puedo prevenir, por ejemplo, trastornos escolares después. De ahí la importancia de la sala de estimulación de Chile Crece Contigo. Para esto también se les evalúa a los niños y se les entrega estimulación. Aunque no tuvieran dificultades, el entregar estimulación significa que potencias las condiciones de aprendizaje de los niños. Bueno, está muy interesante la conversación con nuestra invitada, Marcela Hernández, psicomotricista, directora académica del Centro de Investigación y Capacitación en Educación y Psicomotricidad. Vamos a seguir conversando con ella, vamos a hacer una muy breve pausa, pero musical, y ya volvemos con más Chile Crece Contigo. Bueno, hoy día nos acompaña en el estudio Marcela Hernández, psicomotricista, directora académica del CISEP, Centro de Investigación y Capacitación en Educación y Psicomotricidad. Con ella estamos hablando de la estimulación en las distintas etapas de desarrollo y también conociendo mucho más sobre esta
interesante, diría yo, disciplina que es la psicomotricidad, sobre la que aún todavía se sabe poco, diría yo, en nuestro país, pero que nos estamos dando cuenta aquí en el programa que es tan necesaria. Quiero retomar algo que dijiste hace un rato. Dijiste que a la hora de pensar en estimulación era importante que los niños se sintieran seguros, Sí. y te referiste a dos temas que me llamaron la atención, que fue esto de las cunas corrales, de los niños colgando estos arneses con un resorte. Me parece entender que desde la perspectiva de la psicomotricidad es importante dejar al niño, entre Moverse. comillas, un poco más en libertad dentro de la casa, garantizándole cierta seguridad. Sí. Lo digo porque he escuchado a muchas mamás decir, oye, qué lata, tengo que arrimar todos los muebles, Sí. sacar todos los adornos Sí. y sacar todo y adaptar todo, porque lo he escuchado mucho para que este niñito pueda o esta niñita pueda moverse por la casa y pareciera que les molesta Eso es desde el tener que hacerlo. adultocentrismo. Exactamente. Es un error, Sí, obviamente. Es un error. Es un error porque las mesas se vuelven un peligro, los vidrios se vuelven un peligro, todos los artículos de aseo se vuelven un peligro. Sí, mira, lo que pasa es que poca gente entiende, nosotros entendemos la motricidad como una herramienta para poder ejecutar el pensamiento. Es decir, si un niño ve algo que le interesa, necesita moverse para ir a tocarlo, verlo, tomarlo, arrancar con eso. La motricidad es una herramienta del pensamiento. Entonces, si yo no dejo que esta motricidad se entrene, el pensamiento sí se ve mermado, ¿ya? Es un concepto muy difícil de entender, porque todos creen que si yo aseguro la motricidad de los niños, este niño va a ser inteligente. No. Lo que tengo que permitir es que el niño piense y se mueva para ejecutar el pensamiento, que es diferente. A mí nada me asegura que, por ejemplo, que si un niño camina a los 9 meses, ya, ese niño va a ser inteligente. No. No me asegura que si sea espectacular en lo motriz, vaya a ser inteligente. No me lo asegura. Y tampoco al revés. Una persona muy inteligente, sin cuerpo, no puede ejecutar el pensamiento. O al menos le es muy difícil. Entonces, todas estas cosas que los tengan encerrados y que no le permitan plasticidad motriz, le están mermando el pensamiento. A los niños, ¿para qué voy a pensar? ¿Para qué voy a ejecutar si estoy todo el día aquí encerrado? ¿O para qué voy a pensar y voy a ejecutar si tengo una mamá que me hace todo? ¿O para qué voy a ejecutar y pensar si me sobreprotegen tanto que no me dejan hacer nada? Los niños van creciendo así y son mensajes que nosotros les vamos entregando. Interesante. Marcela, ya que hablas de motricidad, esta motricidad también va experimentando cambios en la medida que va avanzando el desarrollo, a los que Sí. tal vez debiéramos estar atentos los papás, y a lo mejor también pasamos por alto. Sí, va cambiando. A nivel neurológico, el sistema nervioso para el movimiento termina recién de madurar a los 12 años. Entonces sí que tiene muchos cambios. Y piensa que termina a madurar justo cuando son preadolescentes, ¿ya? Donde el cuerpo empieza ya a tener un rol mucho más de identidad con el otro. El cuerpo tiene que estar mejor, tiene que estar más bonito, tiene que gustarle al otro o a otra, ¿entiendes o no? Claro. El cuerpo pasa por 12 años de cambios. Y luego de eso, recién empieza a haber una identidad que es social, que es para los otros, muy para los otros, ensimismada, como es la de los adolescentes, Claro. para luego tener un rol social. El cuerpo es nuestra imagen, es nuestro carnet de identidad. El cuerpo le dice al otro cómo estoy yo. Entonces esto empieza desde chiquitito. Yo sé que un bebé cuando está encrispado completo, está con hambre. Y yo sé que mi mamá cuando está encrispada completa está con rabia. Cuando yo la veo de cuerpo, yo ya sé que mi mamá está enojada. ¿Ya? Y esa lectura es con tiempo. Y esa lectura tenemos que entenderla. Los niños pasan desde la posición fetal al decir, este soy yo. Aquí está mi cuerpo y este cuerpo tiene estas características. Es tímido, es inseguro, es bravo, es agresivo, es inquieto, es dócil, tiene humor, etcétera. ¿Entiendes? El cuerpo refleja lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Entonces hay que tener mucho cuidado en ir viendo cómo cambia este cuerpo en los niños. Al principio es un cuerpo muy egocéntrico. Ellos, todo el tiempo es ellos, muy sensorial, muy de movimiento, para luego pasar a ser más sociales, de competencia con el otro. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién es más hábil? ¿Quién salta más alto? ¿Quién es más fuerte?
¿Quién tiene más minúsculos? Como dice un paciente mío, dice, yo tengo minúsculos en vez de músculos. Lindo, sí, son exquisitos. Y resulta que a medida que cambia el cuerpo, cambia porque mi manera de pensar va cambiando. Entonces los niños, cuando son bien chiquititos, son tan imaginativos cuando tienen 2, 4, 6 años, que el cuerpo se replega un poco, porque le da espacio a la imaginación. Cuando vuelven al cuerpo, más a los 7, se vuelven súper inquietos, de nuevo, porque hay pensamiento y cuerpo al mismo tiempo. En la adolescencia hay una introspección emocional, entonces el cuerpo se retrae. Está cansado, pueden pasar mirando el techo 2, 3, 4, 5 días, porque eso necesitan. Entonces hay que observar mucho qué es lo que necesitan los niños y el cuerpo te lo va a decir. Derivado de lo mismo, quería preguntarte, Marcela, en términos de estimulación y lo que tú ves en tus pacientes, de tu consulta, ¿cómo te parece que está funcionando el rol del papá aquí en esto que se refiere a la estimulación? ¿Pareciera que todavía es más la mamá la que de una u otra manera está más presente, o eso está cambiando? Yo encuentro que está cambiando. Ahora uno ve papás que llevan a los niños al jardín infantil, al colegio, los mudan en la plaza. También hay mamás que trabajan más que antes, que nuestras madres, por ejemplo. Yo creo que falta sí enseñarle a los papás qué es lo que deben hacer los niños. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo una investigación con un colegio que va a mi sala, un segundo básico que va desde muy pequeñito, donde ellos me escribieron un recuerdo, cada niño, y empezamos a ver la letra. Y empezamos a ver la letra y relacionarla con que esos niños que tenían mala letra o que tenían dificultad al escribir, que escribían seguido, no respetaban los renglones, etcétera, eran niños que también tenían dificultad en el equilibrio. El equilibrio es un tema importantísimo porque es el mismo sistema psiconeurológico que se usa para el aprendizaje. Niños que tienen dificultades de aprendizaje en mi sala no tienen equilibrio. ¿Ya? Yo llamo a los papás a fomentar los patines, la bicicleta, el skate, los columpios, el colgarse, el trepar, todo lo que conlleve equilibrio yo los llamo a realizarlo. Y en eso los niños agradecen que sea el papá más que la mamá la que esté presente. Mira qué interesante, ha sido todo un aprendizaje esto del equilibrio, yo no había hecho esa asociación. Sí, mira, en mi sala el 100% de los niños que tienen dificultades de conducta no tienen dificultades de equilibrio. Es más, tienen dificultades de conducta porque van más allá de sus capacidades en el equilibrio. En cambio, los niños que tienen dificultades cognitivas tienen dificultades en el equilibrio. El 100%. ¿Ya? Entonces, en mi sala hay columpio, equilibrio, skate, etcétera, y son niños que no se atreven aún a los 12 años a andar en skate. Y los niños que no tienen dificultades cognitivas a los 2, 3 años ya andan en el skate. ¿Ya? Un niño a los 2 años es capaz de hacer mucho equilibrio. Son capaces de andar en la plaza, en estos equilibrios que se les proponen. Son capaces de andar en bicicleta sin pedales, pero son capaces de equilibrarse en estas motos lunares, lo que sea. En los scooters, en lo que sea, se tienen que equilibrar. Pero el equilibrio tiene directa relación con el aprendizaje. Y con lo masculino, parece. Sí, los niños, pero que la presencia masculina esté presente en esto, porque pareciera que, ojalá los dos, pero no siempre pueden estar los dos, pero pareciera que la mamá es de otras cosas aún. Sí. Es más de fomentar otros tipos de juegos. Pero el papá que esté en esto te provoca mucha seguridad, mucho desafío. Bueno, llegó el momento de despedirnos, sí, definitivamente. Estamos atentos a sus opiniones en el correo creciendo@cooperativa.cl. Ustedes también tienen que estar muy atentos a las prestaciones y programas del Sistema Chile Crece Contigo. Pueden consultarlos en www.crececontigo.gov.cl, desde donde también pueden descargar nuestros programas, al igual que desde la página www.cooperativa.cl, donde está nuestro minisitio, el minisitio de Creciendo Juntos. Y nuestro correo, ya se los dije, creciendo@cooperativa.cl.